¿Listo? ¿Ya? ¿Estamos en vivo? Ok, pues bienvenidos a un Coffee Time más. Yo creo que era uno de los Coffee Time y temas más esperados. Tenemos acompañándonos en este Coffee Time al doctor Saldaña Sala. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar una invitación a hablar de cirugía plástica. Muchas gracias. Es un placer. Espero que el día de hoy podamos hacer una plática interesante para todas las personas y que sea algo pues con información veraz. Sí, es la intención precisamente salir de dudas, de muchas dudas, que yo creo que la mayoría son de mujeres, ¿no? Miren, de hecho ya estamos conectados. A ver, déjenme ver quiénes ya nos acompañan aquí en el Coffee Time. Ando perdida. Déjenme ver. Ahí. No me deja verlos. Pero bueno. Bueno, creo que sí nos estamos viendo, ¿verdad? Sí nos estamos viendo. Ok, es que aquí no me están apareciendo bien los comentarios, pero voy a tratar de leerlos precisamente para retroalimentar pues más el tema. Y pues bueno, vamos a entrarnos al tema precisamente porque vamos a hablar de cirugía plástica. Doctor, ¿qué es la cirugía plástica? O sea, ¿hay que entrar y quitar ciertos mitos o ciertas ideas que tiene la gente? Bueno, sí, la cirugía plástica se ha puesto muy de moda de 20 o 30 años para acá, aunque tiene en realidad sus orígenes desde hace más de 100 años o 200 años, incluso desde etapas previo a Cristo, porque desde todos los tiempos las personas han tratado de reconstruir algunos casos importantes por accidentes o por enfermedades, y a lo largo de la historia la gente ha tratado de verse más bella. Está, por ejemplo, Cleopatra, que fue muy famosa, en la que se habla de que utilizaba muchísimos tratamientos de belleza, y en la época antigua incluso también utilizaban, por ejemplo, a veces cera de abejas para hacer algún tipo de rellenos. Pero ¿por qué se llama cirugía plástica? Porque muchos me dicen, pero es que la cirugía plástica es porque ponen plásticos y ponen prótesis y cosas de esas. No, no es por eso el nombre. Cirugía plástica viene del griego plastikos, que significa moldeable. Entonces es la capacidad de moldear el cuerpo a través de diferentes técnicas. Siendo quirúrgica, pues la mayor parte de las técnicas con las que moldeamos el cuerpo es técnicas de cirugía. Y bueno, la cirugía reconstructiva, que es una parte muy importante de la cirugía plástica, que es la que inicia todo esto, tiene la finalidad de rehabilitar a las personas que sufrieron algún daño severo, por ejemplo, algún machacamiento de manos, secuelas de quemaduras o enfermedades congénitas, como por ejemplo algunas aperturas en la espalda que se llaman espina bífida o algunos otros problemas congénitos como ese. Son problemas que a las personas les producen una disfunción para poder funcionar una disfunción para poder actuar normalmente en su vida, y la cirugía plástica tiene la capacidad de corregir o de mejorar esos defectos y entonces hacer que esas personas puedan llevar una vida normal. O sea, a mí me llama la atención porque el doctor dice, cirugía plástica es la forma de moldear precisamente alguna parte, alguna zona del cuerpo, dejarnos bien guapotes, ¿no? Y bien guapotas. Esa es la parte de la cirugía estética, la cirugía plástica estética. Ok, porque precisamente hacia allá vamos. ¿Qué tanto abarca la cirugía plástica? Porque de repente hay muchos también, bueno, no sé, yo ya en esta época de repente he escuchado mucha gente en contra precisamente de la cirugía plástica, pero no toda la cirugía plástica va a lo estético, sino que más abarca. Sí, lo que hemos comentado, la cirugía reconstructiva y la cirugía estética son los dos grandes campos de la cirugía plástica, que abarcan una infinidad de enfermedades en cuanto a la cirugía reconstructiva, enfermedades congénitas, enfermedades por accidentes, enfermedades por cáncer, secuelas de cáncer. ¿Qué partes del cuerpo podemos operar? Desde la cabeza hasta la punta de los pies. Hay enfermedades, por ejemplo, en la cabeza. Recientemente recuerdo a un paciente que tenía una displasia severa en el cuero cabelludo, que podía convertirse en un melanoma, que es la forma más agresiva de cáncer, y en el que hicimos una reconstrucción para sustituir una gran parte del cuero cabelludo, y finalmente el paciente quedó con muy pocas marcas. Muchas personas actualmente no saben que tuvo una cirugía tan agresiva. Y por ejemplo, en personas que sufren algún machacamiento en el pie y que hay que reconstruir los dedos del pie, hasta deformidades de las uñas de los pies o de las manos por algún accidente, etc. Todo eso lo puede mejorar la cirugía plástica. Y en medio de eso, cualquier parte del cuerpo, el cirujano plástico tiene injerencia en algún momento.
O sea, hay subespecialidades de ciertas zonas. Sí, es tan extensa que hay subespecialidades. Existe Claro. la microcirugía, la cirugía de mano, la cirugía craneofacial. Hay personas que están especializadas, por ejemplo, en labio paladar hendido, otros que solamente se especializan en arreglar problemas congénitos de la oreja, se llaman microtias o anotias. Y otras, bueno, y muchas otras partes de la cirugía que pueden aplicarse a todas las zonas del cuerpo. Y algo yo creo que nos interesa a todos, pues es saber cuál es la cirugía más cara, ¿no? ¿La estética o la reconstructiva? La cirugía reconstructiva es más cara que la cirugía estética. En muchas ocasiones requiere de múltiples cirugías. Hay personas que pueden estar en procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, por un problema de orejas, niños que empiezan a operarse a muy temprana edad, al año, 2 años, y terminan de operarse 3, 4 años después. O por ejemplo un paciente con secuelas de quemaduras severas que puede entrar a quirófano 30 o 40 veces a lo largo de un tiempo largo. Y un tiempo prolongado, y entonces eso hace que las cirugías son muy muy caras. O una cirugía, por ejemplo, de reconstrucción craneofacial en un paciente que tuvo un accidente automovilístico, en el que podemos tener cirugías de 6, 8, 10 horas o 12 horas de reconstrucción, y pues que obviamente van a ser procedimientos muy complejos y por lo mismo muy caros. La cirugía estética... O sea, porque requiere varios procedimientos. Requiere varios procedimientos. Varias veces entrar a quirófano, la Sí. cirugía reconstructiva. Sí, y en muchas ocasiones, aunque sean solo procedimientos, son procedimientos muy complejos de realizar. Ok, como más científicos, más minuciosos, más difíciles. Sí, okay. O sea, por ejemplo... No tanto en el material que se va a utilizar o emplear. No, sino más bien en la planeación de la cirugía. En la planeación de la cirugía, en la manera en que tú tienes que buscar que haya tejidos suficientes, por ejemplo, para cerrar una gran herida. No es lo mismo, por ejemplo, en una herida normal que cualquier médico puede suturar, pues nada más llegar y coser, que en una herida en donde perdiste 10 centímetros de piel y no se puede, claro. Si no, ahí vienen los colgajos o los injertos, ¿no? Y que no todos los injertos o colgajos pues van a funcionar, ¿no? También viene la parte postquirúrgica, que ahorita vamos a hablar, de hecho parte de la cirugía plástica. Y vienen otras consideraciones. Muchos dicen, ¿dónde está la cirugía reconstructiva y dónde está la cirugía estética? No hay un límite definido. Siempre que haces un proceso reconstructivo, no lo haces solamente con el afán de tapar el hoyo, lo haces con el afán de dejarlo lo mejor posible en el aspecto. Entonces lleva una parte de estética. Pero también muchas veces la cirugía estética, hay ocasiones en que la deformidad de la persona, que nada más podría considerarse estética, es tan importante que puedes considerar que estás haciendo más bien una reconstrucción. Claro, o sea, es que ahí viene la parte de que se vea bien y la parte de que se vea funcional, o bueno, que se vea estético, que se vea bien, y la parte en que funcione esa zona, ¿no? Como decía, pues alguna amputación de un dedo, ¿no? Que no solamente es, como decíamos, tapar el hueco, sino que también quede funcional esa zona, ¿no? Sí. Entonces ahí estamos hablando de dos partes importantes de la cirugía plástica, ¿no? Donde precisamente se haga una cirugía donde se obtengan ambos beneficios, ¿no? Donde te veas bien, pero también sea funcional. Eso es más hacia la reconstructiva, ¿cierto? Sí, más hacia la parte reconstructiva, que como nos decía el doctor, pues se vuelve más compleja precisamente por ser más detallada, ¿no? Además están reparando, en la parte reconstructiva están reparando una zona con alguna malformación, algún daño, ¿no? Donde se produce también alguna limitación física. Entonces esa parte la vuelve compleja, ¿no? Mucho. En algunas ocasiones muy compleja. Muy compleja, y además nos decía, se vuelve más cara porque también a veces va a requerir de varios procedimientos, no en un solo procedimiento, ¿no? Pero no solamente la reconstructiva, también la cirugía estética a veces requiere también de más procedimientos, ¿no? Sí, en muchas ocasiones para lograr la finalidad o el objetivo del paciente y en conjunto con el cirujano, hay ocasiones que se requieren de 2 o 3 procedimientos quirúrgicos, obviamente planeados con toda la calma. En cuanto a lo caro de la cirugía estética, se ha de alguna manera popularizado. La cirugía estética en los años 70 era muy cara, en los años 60 cuando empezaba el boom de la estética, pues era casi accesible para los millonarios, para actrices o actores muy famosos que tenían los recursos. Lo bueno con enfermería es, tenemos médicos alrededor, son nuestros amigos y no necesitamos los millones, ¿verdad? Sí, cuando no nos están regañando, sí somos. Sí somos amigos.
Y bueno, como se ha hecho más popular, tiene ahora, es accesible a muchas otras personas, y aunque antes solamente se reservaba para personas de estatus económico muy alto, actualmente clases medias a medias altas pueden acceder a cirugías plásticas. Y bueno, hay cirugías estéticas de muchísimos niveles, y tan simple como, por ejemplo, aquí en el consultorio es común que lleguen personas, mujeres, que con los aretes se rasgan el lóbulo y traen el lóbulo partido, que es algo muy pequeño, que finalmente es una cirugía estética muy pequeña, y que pues, hay muchas personas de clase media, media baja, que tal vez no harían... que tienen acceso y que ya vienen y preguntan y ven que es algo que sí es accesible para ellos, claro. Y que lo hacemos con un procedimiento para un cirujano plástico relativamente sencillo. Ok, y de un costo, como dice, accesible, ¿no? Sí, entonces vamos de cirugías estéticas muy pequeñitas, el costo es más accesible, hasta cirugías pues más complejas, ¿no? Así es, o combinaciones de cirugías, que es algo que muchas personas buscan, combinaciones de una vez, ya que estoy en quirófano, écheme cuchillo por todos lados, ¿no? Yo soy enemigo de eso hasta cierto límite, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Que ahorita vamos a hablar precisamente de eso, porque muchas veces se llegan a complicar los resultados, ¿no? Por echar con cualquier procedimiento quirúrgico o cualquier procedimiento humano, pues de repente no puede salir no como uno lo espera. Claro. Fíjese, pregunta aquí Azucena, una de nuestras fieles seguidoras de cada Coffee Time. Ella dice, ¿una cirugía plástica puede ayudar a las personas en su autoestima? Porque algunas de las veces las enfermedades dejan algunas marcas, ya sea por alguna cirugía previa u otra causa, las cuales evitan que estos lleven una vida normal. Sí, de hecho es una de las indicaciones, es una de las controversias que algunas personas quieren, sobre todo las personas que están en contra de la cirugía estética, dicen es que no es una cirugía necesaria. Por ejemplo, una apendicitis, una enfermedad de la vesícula, son cirugías médicamente necesarias. Claro. Pero en cuanto se tiene que hacer, o sea, sí o sí, tiene que hacer. En cuanto a la cirugía estética, muchos dicen, pues es solamente cuestión de vanidad. Pero pues yo les digo, la definición de salud y enfermedad de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dice que el estado de salud es el estado de completo bienestar biopsicosocial. Entonces, si tú tienes un defecto pequeño o grande que a ti te hace sentir inconforme o te produce depresión o te produce ansiedad, pues ya no estás sano. Claro. Y a lo mejor es una gran cicatriz, por ejemplo, después de una cesárea, o secuelas de una mastectomía. O algo pequeñito como poner el ejemplo de la oreja, ¿no? O sea, tal vez ya se siente muy mal esa persona porque no está usando sus aretes favoritos o los aretes que le regalaron, XY, ¿no? Sí. Entonces, bueno, algo tan pequeñito como puede mejorar el autoestima o la parte biopsicosocial que precisamente nos menciona la OMS en la definición de salud. Estoy totalmente de acuerdo. Y aquí ahorita que lo mencionas, recuerdo, de hecho creo que te había comentado alguna vez de este caso, de una paciente que llegó que tenía rasgados los lóbulos de las orejas y ella se ponía cola loca para disimular los lóbulos. Claro. Y de hecho ya traía una dermatitis porque lo usaba mucho tiempo. Cuando ya vino a consulta le dijimos, espérate un tiempo, que desinflame y todo eso. Claro, y después ya hacemos el proceso. Ya era una paciente de recursos económicos, pues la verdad que de nivel entre pobre a nivel social medio, bajo, pero ella pudo obtener su ahorro pequeño para poder hacer esa cirugía relativamente simple y relativamente... Sí, y mejorar su autoestima, ¿no? Que era lo que estaba preguntando aquí nuestra seguidora fiel. Entonces ahí está la respuesta. De hecho es parte de lo que estamos contemplando en el tema, en abarcar el tema, porque la cirugía plástica también va más allá precisamente de lo estético, de lo que se vea bien o de lo que se vea mal, sino también abarca desde la parte emocional de la persona, de la parte psíquica, ¿no? Psicológica y demás. Pero antes de pasar a esa parte, precisamente nuestro tema central era hablar si la cirugía plástica era moda, vanidad o era una indicación médica. O sea, ya el doctor nos mencionaba precisamente cómo es que inicia desde mucho tiempo atrás, la cirugía plástica. Nos puso el ejemplo de Cleopatra, donde ella pues usaba algunas cosas para verse mejor, rejuvenecer y demás. Entonces, pues bueno, tiene esto de querernos ver bien y querernos ver más jóvenes, pues tiene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Así es. Entonces, doctor, ¿es moda, es vanidad o hay indicación médica? Yo creo que las tres cosas. Es vanidad porque las personas que se van a operar pues siempre buscan una mejora física, una mejora en su estética, al menos en el concepto que ellos tienen,
y eso lo van a reflejar en una sensación de bienestar. Claro. Me habías comentado la otra, bueno, es una indicación médica porque Ajá. había yo comentado, porque si tienes algo que te está incomodando dentro de tu aspecto, te va a producir cierto conflicto psicológico y entonces te va a producir una especie de enfermedad que puede en algunos casos extremos incluso llegar a depresiones severas. Claro, y ahorita que menciona esto el doctor, o sea, fíjense lo importante que es que de repente tú puedas llegar a una consulta con el psicólogo, con el terapeuta o con tu guía espiritual o como le quieras llamar, y que realmente ve el trasfondo de, no, tú vas a estar mucho mejor si te cambian esta parte, ¿no? Como decíamos, una cicatriz, la oreja, X o Y, ¿no? O sea, qué profundo es que realmente encontraran esa raíz, ¿no? De realmente sí va a mejorar tu estado emocional, tu estado psicológico, si te cambian esta parte física, porque de ahí viene, ¿no? O sea, te cambia algo físico para que tú mejores, ¿no? Tu entorno mejore. También a veces cómo se percibe, ¿no? El entorno. Tal vez tú te ves la super cicatriz, pero en realidad no es la super cicatriz, no es una cicatriz más pequeña, pero tú en tu emoción, en tu psicología, lo estás engrandeciendo, ¿no? Así es. ¿Qué cirugías son las que más se operan? ¿Cuáles están de moda ahorita? Para hacérnoslas. Pues sí, también las cirugías son por moda. Por ejemplo, en los 60, 70 era muy común hacer cirugías de nariz en Estados Unidos. Incluso había una moda de dejarlas así respingadas, muy delgaditas, que llamaban como la nariz californiana. Ajá. Entonces todo el mundo se operaba y todo el mundo traía la misma nariz. Caras anchas, caras delgadas, caras largas. Pero todos así. Pero todos con la misma nariz, ¿no? Que eso, bueno, ya con el paso del tiempo los cirujanos plásticos hemos aprendido pues que no es lo mismo para todos. Cada quien tiene sus características y debemos de tratar de adecuar el resultado de la cirugía a que sea una armonía con el resto de Claro. la fisonomía de las personas. Que de ahí viene, perdón que lo interrumpa, que de ahí Sí. viene la palabra estética, ¿no? Como Sí. que se vea en esa armonía. Sí, una parte importante del concepto de estética para un cirujano plástico, pues debe ser la armonía, las proporciones. Hablamos mucho de los números de Odo, que son unas relaciones matemáticas que calculó por ahí Da Vinci, etc. Y bueno, eso nos va formando, a veces de manera un poco inconsciente, los conceptos de la estética. Y en base a esos conceptos es que podemos dar consejo a los pacientes y hacer las planeaciones de cirugías. Pero sin embargo, las modas hacen que las cirugías de repente se desvíen hacia cosas que en lo personal no estoy de acuerdo con ellas. Claro. La famosa palabra de las buchonas, por ejemplo, y que se puso de moda Un recientemente. saludo a todas. Las poleras. Que yo quiero unos implantes de 500, y no, yo los quiero de 600 gramos y que deforman, que son pacientes muy delgadas, Claro. que quieren tener tallas exageradas de gusto. Yo creo eso se que, puso de moda. Exacto, y yo creo que es verdad, ¿no? Eso está ahorita bastante de moda, ¿no? El ser tan exóticos, exuberantes, no sé, que al final, pues cada quien en su zona de comodidad y de su parte, no se critica, cero se critica, sino más bien, como estamos diciendo, es parte de una moda, ¿no? Sí. O sea, es parte de una moda. Sí, y las modas van cambiando y por eso también las cirugías van cambiando con el paso del tiempo y los conceptos de la estética van cambiando. Por ejemplo, también lo comentaba en alguna ocasión, Marilyn Monroe, que es considerada una de las mujeres más sexys de la historia, pues actualmente sería una mujer con un poco de sobrepeso. Y sin embargo fue una mujer que en su tiempo fue la bomba sexual del cine. Claro. Después pasamos a modas muy delgadas hace algunos años en las que las mujeres querían ser talla 1 y hasta casi Talla 0, talla sí. 0, sí. Y actualmente ya están ahora pasando un poquito por atléticas y un poquito por ya un poquito más rellenitas, menos exigentes Claro. en esa parte, ¿no? Entonces las modas van cambiando. Y las técnicas de cirugía van cambiando con las modas. Por ejemplo, la cirugía del abdomen para quitar la piel y la grasa flácidas, que se llama abdominoplastía, la gente la conoce también como lipectomía. Hace muchos años estaba de moda, por ejemplo, el corte del bikini brasileño, muy alto. Okay. Entonces, para esconder la cicatriz, hacíamos las técnicas con el corte aquí y luego muy alto acá. Pero ya luego los modistos dijeron, no, vamos a poner de moda los pantalones de corte muy bajito, acá la cadera, etc. El colombiano también, ¿no? Sí. Así que pantalón colombiano. Y... Sí, entonces las pacientes llegaban y decían, oye, pues que la cicatriz está muy arriba y se me sale del pantalón. Entonces ahora ya empezamos a diseñar las cicatrices abajo. Y a veces la cirugía pues es un poco víctima también de los caprichos de la moda. Entonces Claro. es moda, sí es moda. Y si es vanidad, sí, claro que es vanidad. Pero la vanidad, todo el mundo dice, es que soy vanidoso y lo toma como algo malo. La vanidad es algo bueno. Claro. Porque la vanidad te mueve pues a mejorar tu físico, a mejorar tu estado de salud,
a mejorar tu educación, por ejemplo. Alguien que no es vanidoso, que es conformista, pues no va a superarse educativamente. Claro, ni físicamente, ni emocionalmente, ni psicológicamente, ¿no? Ni su entorno lo trata de mejorar. No mejoras tu casa, no mejoras claro. tu ambiente, Claro. etcétera. Sí, bueno, yo siempre digo que demasiado de algo siempre es demasiado, y con eso precisamente es irnos a la vanidad también, ¿no? Demasiada vanidad, pues bueno, sí te puede hacer caer en otro tipo de trastornos, claro. Definitivamente, y demasiadas cirugías plásticas también te pueden hacer caer en otro tipo de trastornos, ¿no? Sí, pues de hecho también conocemos una enfermedad que se llama dismorfia, en la que las personas no tienen límite y se quieren estar haciendo cirugías y cirugías y cirugías, y a veces terminan con un cirujano y se van con otro cirujano y con otro cirujano, y son personas que terminan con deformidades severas. O por ejemplo personas que dicen, pues yo quiero parecerme a la muñeca Barbie, y se empiezan a operar, hasta que se ven como la muñeca Barbie, o yo siento que yo me parezco a la actriz o al actor fulano de tal, y sus cirugías van encaminadas a tratar de parecerse a esa persona. Claro. Esos ya entran en partes que yo creo que son patológicas, no son la normalidad, y bueno, tal vez esa sea una mala indicación para una persona para hacerse cirugías. Que esa es una parte importante, pero antes de ir hacia allá, ¿quiénes se operan más, hombres o mujeres? Siempre las mujeres. Es que somos más vanidosas, ¿a poco no? Sí, aparte ustedes, el mundo les exige ser más bellas, a los hombres nada más con que seamos feos, fuertes y formales. Eso es verdad, eso es verdad. La sociedad nos exige estar más en línea, ¿no? Sí, yo por eso estoy de cirugía plástica y de modelo nunca la voy a hacer, bueno. De modelo nunca la entonces voy a ser médico aunque sea. Fíjese, aquí nos dice Emily González, dice, ahora hay mucho auge con la cirugía estética, gracias a las redes sociales, que uno ve como muchas personas suben todo su proceso desde días antes de su cirugía y el resultado final, y se les ve más felices y a la ay, no le entiendo aquí, bueno, supongo que quiere decir que a la hora de que ya tiene la cirugía, dice que la cirugía estética es muy común en Corea del Sur y que incluso algunas empresas te lo tienen como requisito por el alto nivel de estándar de belleza, que era ahorita lo que estábamos mencionando, ¿no? Como a las mujeres a veces se nos exige socialmente, se nos exige más presencia, más estética, más como ciertos parámetros, ¿no? Que esa es una de las preguntas que teníamos pensadas también, precisamente cuáles eran los motivos por los que las personas se operan. Entonces, cuando lo estábamos platicando el doctor y yo, que lo invité a hacer este coffee time, él precisamente una de las cosas que ya se me adelantaba a decir era que en lo laboral también exigía, ¿no? Sí, claro. Eso es más como, por ejemplo, de personas de edad media, edad un poco avanzada, y por ejemplo que se dedican a ventas o a relaciones con el público. Entonces ven que la competencia es muy importante y que las generaciones nuevas pues los vienen desplazando. Entonces se preocupan porque dicen, es que estoy perdiendo mi capacidad de ventas o lo que sea. Entonces se hace una cirugía, por ejemplo, de párpados para ya no verse tan cansados, incluso un estiramiento facial para verse rejuvenecidos. Claro. Entonces esa es una indicación para muchas personas, algo laboral. Hay personas, por ejemplo, modelos, etcétera, pues que quieren hacerse alguna cirugía para verse mejor en el concurso o en el modelaje. O ser aceptadas en cierta línea de ropa, ¿no? O sí, de marca. Sí, o también los actores, las actrices, porque en ellos es muy común, pues porque su trabajo lo demanda que se vean bien. Claro. Y para ellos es más importante y más común hacerlo. Sí, también me hablaba de otros, porque la pregunta fue cuáles fueron los motivos por los cuales las personas se operan. O sea, ¿quién llega a la decisión de quiero operarme la nariz, o quiero operarme el abdomen, ¿no? O quiero glúteo, quiero busto? ¿Quiénes toman esta decisión? Decíamos, una de las razones es lo laboral. ¿Qué otras razones hay, doctor? Bueno, en muchas ocasiones las personas tienen el sueño, por ejemplo, tienen el busto pequeño, desde pequeñas eran así, a lo mejor viven en una familia donde hay mujeres que sí tienen el busto más grande y ellas toda la vida les han dicho, pues estás planita o pareces niña, etcétera, o tienen el sueño de vestir ropa más sexy o de vestir incluso brasieres normales, dicen, pues es que yo uso corpiño y no uso bra. Entonces tienen ese sueño, entonces son personas que buscan esa cirugía. Hay algunas otras personas, pues, por ejemplo, dijeras tú en el trasero, que técnicamente sí se le puede llamar nalga, que la gente nalga, claro, sí. A esa palabra, que pues se sienten planitas. Eso también depende de la geografía. En Latinoamérica es muy importante tener un buen trasero, pero en países nórdicos no importa que las mujeres no tengan trasero, a ellos no les importa mucho y no lo buscan. Entonces también una colombiana, una venezolana,
Las cubanas no lo buscan porque ya lo tienen por naturaleza, pero una mexicana, ellas buscan tener el trasero Claro. más bonito y más levantado. Que ahí otra vez viene otra moda, en mi opinión, bastante fea, que es ponerse el trasero pues exageradamente. Claro, sí, muy grande, ¿no? Así es. Muy llamativo. Y precisamente me decía que también en Estados Unidos era otra moda o buscaban como otro tipo de cirugía, ¿no? Como La mujer busca mamas muy grandes, busca un busto muy grande. Y a veces son pacientes muy delgadas y que piden tamaños de implantes, en mi opinión, muy grandes. Claro. Y que no van con su fisiología o con su... Sí, no, muchas veces son mujeres muy delgadas, con una cintura relativamente plana, pequeña y con un trasero muy pequeño, y sin embargo traen implantes que las llevan a tallas doble D o incluso triple D. ¿Y razones de inseguridad? Todo. ¿Llegan o no? Ah, sí, claro, o sea, es que, como tú habías dicho hace rato, un problema pequeño, por ejemplo una cicatriz pequeña, o un busto pequeño, o las orejas un poquito levantadas, o la pancita, eso en algunas personas se va a empezar a ser un motivo de inseguridad, Claro. que al día a día va adquiriendo más importancia. Llega a tener tanta importancia que la persona decide, pues si me lo puedo operar, ¿por qué no lo hago? Claro. Y una vez que se operan, cuando el resultado es satisfactorio, las personas cambian en su manera de conducirse en la vida. Sí. No, y eso me hace recordar porque precisamente yo tengo una amiga con la que luego platicábamos, ella tiene la nariz grande con la jiba, ¿no? Con la jiba que conocemos, pues. Entonces ella me decía que ella cuando tuvo oportunidad, ella lo que se operó fue el busto, ¿no? Y entonces yo le decía, ay amiga, pues lo que te hace falta es la nariz, ¿no? Le decía yo, ¿qué pasó ahí? Me dice, no, porque toda mi familia somos de nariz así, y de hecho que su hija le dice, no mamá, ni te la toques porque es nuestra, como su rasgo de ellas dos, de como el parecido, ¿no? Sí. Y que le dicen, ni te la toques, ¿no? Así es. Entonces yo le dije, no, yo en cuanto tuve oportunidad, porque sí, esta naricita es operada, cuando tuve oportunidad dije, no, quítenme eso de ahí, ¿no? Así porque tenía precisamente también la jiba, ¿no? Entonces, yo le decía, no, yo dije, la nariz, o sea, es que a mí me urge la nariz, ¿no? Y ella dice, no, a mí me urgía el busto, ¿no? Yo quería más, porque me platicaba ella precisamente que en su familia, las demás sí tienen sus hermanas, ¿no? Entonces que ella era siempre la que le hacían bullying de eres niño, eres el niño de la casa, porque pues plana. Entonces cuando tuvo oportunidad, lo que se operó fue precisamente el busto, ¿no? Sí, que eso contamos con una de las razones para operar. Sí, o sea, y cómo precisamente decía el doctor, cómo algo puede día a día ser una razón más para, no, yo tengo que operarme esto, ¿no? O esa, precisamente el bullying, que ahora le conocemos como bullying o otras cosas, te hacen, que te orillan a eso, ¿no? De tengo que operarme, si me pudiera operar algo, ¿qué me opero? Pues yo en mi caso dije la nariz, ¿no? O sea, es como yo lo necesito. Sí, esa es una frase que le digo a muchos pacientes, sobre todo pacientes que buscan un estiramiento facial y que tienen temor de que sea muy pronto para hacerlo o de que sea superfluo. Y me preguntan, ¿lo tendré que hacer o no tendré que hacer? Entonces yo les digo, si tú te ves al espejo y de cada 10 días que te ves, 8 o 9 te molesta y te hace sentir incómodo o inseguro, opérate. Si te ves al espejo 30 días y de los 30 días 1 o 2 no te sientes bien, pues no es motivo para que te operes o no es tiempo todavía para que te operes. Ok. ¿En la carrera de cirugía plástica llevan alguna materia de psicología? No. Así como esto, ¿no? No. Entonces, durante la marcha lo van a aprender porque, o sea, de repente tengo varios conocidos cirujanos y de repente platicando también con usted, doctor, usted decía, llega a la consulta pues gente de todo, ¿no? Y que de repente ustedes la tienen que hacer como de psicólogo o Sí. de psicólogo, ¿no? Bueno, sí, ahí es muy importante reconocer la parte psicológica, como tú le dices a la persona, para identificar personas que traigan malas motivaciones para operarse. Siempre es un riesgo y una persona que tiene un mal motivo, una mala razón para operarse, pues lleva un alto riesgo de fracaso. Que eso pues te puede traer pues, problemas muy pequeños, desde que el paciente te diga, pues no me gustó y se vaya, hasta problemas médico-legales. Claro. O tú le puedes producir problemas al paciente. Si ya es un paciente que trae, por ejemplo, un proceso de depresión severa, que no es específicamente tu apariencia, y tú lo operas y no le va a resolver sus problemas de depresión, pues le puedes agravar la depresión. Claro. Entonces, claro. eso obviamente lo vas adquiriendo con la experiencia, pero siempre debes tratar de estar atento a
los motivos, a las razones de las personas para identificar los casos que puedan ser problemas. Claro, claro, como decíamos, ¿no? Llega la consulta, la que te dice que se quiere parecer a Betty Bob, ¿no? Y le da la foto de Betty Bob. Pues híjole, ya de ahí de entrada yo creo que usted dice, no, espérate, Sí. primero vámonos a una consulta con psiquiatría o que Sí. lo deriva, ¿no? Me imagino que lo deriva, En ¿no? algunas ocasiones simplemente puedes Digo, de forma rechazarlo, muy ¿verdad? sutil, ¿no? Por, Sí. por lo profesional también. Sí, claro, o puedes rechazar a veces al paciente o puedes incluso nada más retrasar su tratamiento. Hay personas que traen un buen motivo, pero no vienen en el momento adecuado. Y recuerdo el caso de una paciente que quería operarse, pero tenía más o menos un mes que había fallecido un familiar muy cercano a ella. Ajá. Y yo le comenté, no, usted no está en condiciones de operarse ahora porque puede estar en un estado depresivo. Y ella me dijo, no, yo ya me siento bien. Y yo le comenté, no, todavía es muy temprano para yo operarlo. Si usted gusta, espérese y lo opero después. Y más o menos un año después ya vino una cirugía, lo operamos y todo salió bien. Pero precisamente, ¿no? Tal vez ahí este ejemplo que nos pone, esta historia que nos cuenta, la paciente no tenía razones de operarse de vigorexia o de, ¿cómo nos dijo este término? De Una dismorfia. dismorfia, ese término. Entonces precisamente ya no llegó a la consulta con alguna raíz de esas, pero llega con un problema familiar que era una pérdida de un ser querido y claro, se entiende que va a estar en depresión porque era su hijo, ¿no? Nos cuenta, era el hijo de la paciente, el que había fallecido. Entonces, ¿cómo precisamente se decide no voy a operarte porque eso va a hacer que al final el resultado que veas no te sea satisfactorio? Puede ¿no? ser que le produzca una depresión mayor. Pudo ser que no ocurriera nada, pero el riesgo era alto. Entonces Claro. yo le sugerí esperar, ella aceptó hacerlo y finalmente era una cirugía de estiramiento facial y finalmente pues consiguió con un buen resultado y la paciente quedó satisfecha. Claro, claro. No, como en realidad porque, o sea, digo, imaginando este caso que nos pone el doctor, precisamente como cuando estamos bajo una enfermedad o algún procedimiento, nos sentimos vulnerables, ¿no? Así es. Porque te sientes como más sin fuerza física, pues, vulnerable como tal. Entonces, pues sí, definitivamente ella al estar ya bajo un proceso de vulnerabilidad, pues íbamos a aumentar esa... Pues sí, puedes tomar malas decisiones. En mi opinión, de hacer tan temprano la cirugía era una mala decisión. Era una mala decisión, ¿no? Pues ahí está parte de contemplar el estado emocional del paciente, ¿no? Para poderle hacer alguna intervención. Así es. Doctor, y precisamente hablando de los motivos que impulsan a realizarse una cirugía, ¿existen motivos equivocados o personalidades específicas que busquen alguna cirugía? Sí, claro, ya lo hablamos, por ejemplo, la dismorfia es un motivo equivocado. Hay personas, no llegan ya tan frecuentemente, pero de repente te dicen, es que tengo problemas familiares, mi esposo se quiere separar de mí o se quiere divorciar y yo me quiero arreglar pues para que no se vaya. ¿No? Finalmente, pues un conflicto de pareja no es por la estética, es por otras razones y hay que explicar al paciente, pues a que seas la persona más bella después, es muy posible que tu esposo no regrese contigo o no se arreglen las cosas en tu pareja. Claro. Ese es un mal motivo y bueno, esa persona debe saber que no lo hace por esa ocasión. Hay personas que sí me dicen, ¿sabe que me estoy divorciando y me quiero arreglar? Y ya les digo, pues no es el motivo y no vas a arreglar tu divorcio. Me dicen, no, pero es que ya quiero quedarme bien y disfrutar. Empezar la nueva vida, ¿no? Sí, ya bueno, entonces tal vez ese es el motivo más válido, ¿no? Claro, claro. O sea que aquí ahí usted juega un papel importante en el sentido de decir, es un motivo razonable o más bien un motivo que no le puede causar conflicto ni a la paciente ni a usted en el post, ¿no? Así es. Sobre todo es ahí, ¿no? Justamente. Sí, porque precisamente podríamos encontrar personas, ¿qué tal? Digo, de repente hay estos paquetes donde el cirujano, el ginecólogo hace la cesárea y de una vez pues cuchillito para el abdomen, ¿no? Vamos a hacerle de una vez la abdominoplastia porque ya también le hicieron OTB, ya no va a tener más hijos, entonces de una vez abdomino. ¿Qué opina de esos paquetes o de esos procedimientos? Yo estoy en contra de ellos, es frecuente que lleguen, me van a hacer mi cesárea y de una vez hagan el abdomino. Aprovechando la anestesia, sí, dicen. Sí, aprovechando que ya estoy ahí. Les digo, estás aumentando el riesgo para ti, quirúrgico. Las hormonas del embarazo hacen que tu sistema de coagulación, que tu sistema inmune, etcétera, se alteren y entonces tú estás haciendo una cirugía anexa
Les digo, aparte eres una mujer que va a tener un bebé, yo creo que te debes de concentrar en el cuidado de tu bebé antes de concentrarte en el cuidado de 2 cirugías para ti. Y también aumentan los riesgos, por ejemplo, de trombosis Claro. durante la cesárea, y más aparte agregar la abdominoplastía, que en muchas ocasiones se acompaña de algunas liposucciones, o por ejemplo algo que quieren hacer mucho también, es que van a quitar la matriz y de una vez operen el abdomen. Y a veces en la matriz se tardan 2-3 horas los ginecólogos en operarla, y son matrices que estaban sangre y sangre y sangre por miomas, y la paciente llega con ya una anemia importante a quirófano, y aparte le vas a hacer una abdominoplastía, y en algunas ocasiones la histerectomía, sobre todo si la hacen por vía vaginal, pues la van a poner en posición ginecológica, y los dos procedimientos en conjunto incrementan mucho los riesgos para enfermedades tromboembólicas. Entonces Claro. yo soy enemigo de hacerlo, en casos muy seleccionados tal vez, pero en general yo les recomiendo primero opérate la parte médica, la parte ginecológica, y ya luego calma regresas y te vamos a operar con un pronóstico más bueno en cuanto a la salud, a la seguridad, y también con un mejor pronóstico en cuanto al resultado estético. No, ¿y qué tal entonces? Digo, eso es como algo más, la cirugía de cesárea pues será necesaria, van a hacer un bebé, o la de histerectomía, pero ¿qué tal estos otros paquetes que a veces los cirujanos plásticos manejan? Yo también soy enemigo del móvil. Chicas, no va a haber paquete. Por su bien, por su bien. El Extreme Makeover, que se puso de moda por un programa en Estados Unidos, Ajá. que las metían a una casa y les hacían les saturaban la nariz, las orejas, a veces el cuello, les ponían prótesis, les hacían liposucción y les hacían abdomino. Salía otra, ¿no? De ahí, de esa mes, casa. sí, como en un mes ya salía otra persona de ahí. Pero son cirugías muy extensas, con altos riesgos de complicaciones, etc. ¿No? Y hay personas que de repente llegan y te dicen, oye, pues de una vez, ya me voy a operar el busto, pues opérenme el abdomen, opérenme la cintura, ya me operen las nalgas, y de una vez pues denle una jaladita al cuello. Ajá. Entonces yo les comento, hasta cierto límite, un par de cirugías asociadas medianas, a una grande y una mediana, ¿sí? Pues sí tiene cierto grado de seguridad. Pero yo les digo, es más o menos el equivalente a que tú vas por la calle y te atropella un carro y te da un aventoncito. No pasa nada, te atropelló el carro, te asustaste y te das un raspón o un morete y ya pasó. Pero vas por la calle y te atropella el mismo carro, pero el carro iba a todo lo que daba, tú no sabías que iba pasando, te atropella y te fractura una pierna, y te fractura un brazo y tienes un trauma craneal. Fue el mismo atropellamiento, Claro. pero más severo. Entonces no es lo mismo hacer una cirugía de riesgo intermedio que hacer 4 o 5 cirugías asociadas. Yo en mi opinión estás poniendo al paciente en una situación de un trauma complejo. Claro, un trauma, no, totalmente. Sí, entonces, más traumas, ¿no? Así más. es, traumas asociados Sí. que te van a dar precisamente a un paciente en una condición de politraumatizado. Sí, no, y la va a pasar mal en el postquirúrgico ese paciente, ¿no? Sí, independientemente del dolor, pues la complicación, la posibilidad de complicaciones pues, es mucho más alta. Claro, no, totalmente. Y es porque querés ahorrar algo de dinero, ¿no? ¿Y los resultados pueden ser buenos al final o no? Pues pueden ser buenos si el equipo se concentró, si fue un equipo a lo mejor de 2 o 3 cirujanos que estaban haciendo todo junto y que lo hicieron más o menos rápido. Pero también si es un equipo de 1 o 2 cirujanos nada más y que hicieron una cirugía de 10 o de 12 horas, pues todo el equipo ya está cansado después de 6 o 8 horas en quirófano. Entonces ya a lo mejor las suturas del inicio las haces así bonita, pero la última sutura ya está así medio chuequita y dices, no, pues ya quedó bien ahí. Ya, que Dios la bendiga, ya ¿no? lo que quieres es irte a descansar, Ya comer, quieres terminar, líquidos, salir, etcétera. claro. Así No, es. totalmente. ¿Cómo hay un todo para contemplar en ese tipo de paquetes, no? Así es. No es cualquier cosa. Fíjese, nos dice Isa Contreras, que también es una de nuestras seguidoras. Isa, un saludo. Muchas gracias por seguirnos. Dice, hola, es un tema sumamente interesante y más porque muchos de los jóvenes hoy en día quieren someterse a un procedimiento estético. ¿Realmente lo ven necesario o coherente? Más que nada por la edad de estos. O sea, ¿qué edad sería? Esa es una buena pregunta, como a qué edad sería bueno ya poderle hacer un procedimiento estético a Yo, una por ejemplo, persona? resultado que me han traído pacientes, niñas de 16 años que quieren que se le ponga prótesis en Ah, sí, Yo tuve conozco casos. Sí, la mamá la trajo y me dijo, oye, pues de una vez ponle unas prótesis. Ya le dije, no, está muy pequeña, todavía no termina su desarrollo, todavía no termina el desarrollo de su glándula mamaria, Wow, y no voy a agredir su glándula mamaria ya con unos implantes. Claro. Espérate al menos a que cumpla unos 20, 21 años y con todo ustedes lo operamos. Legalmente podemos operar muchachas de 18 años. claro, sí. Y alguna ocasión tal vez operé alguna de 19.
Pero una de las cosas, cuando pones prótesis de mama, muchas mujeres tienen temor de que por la prótesis les salgan estrías en la mama. Y en realidad es algo poco frecuente, a lo mejor salen como en un 5% de las pacientes o un poco menos. Pero lo que yo he visto en mi experiencia es que mientras más jóvenes son, es más posible que cuando le pones un implante se adapte mejor la piel. Produzcan estrías. Así produzcan estrías. Porque recuerda que los niños o los muy jóvenes tienen la piel muy tensa todavía, por eso no tienen arrugas. Por eso pues, los bebés pues, tienen el párpado pequeñito y se ríen y no se les hace ninguna arruga. Porque tienen la piel muy tensa, ya que los tocas y se sienten muy tensa la piel, muy bonita. Y conforme vas envejeciendo, la piel pues se va aflojando. Más elástica, ¿no? Sí, da más de sí, claro. Entonces es más difícil que hagan estrías. De hecho, una cosa que tienen los bebés o los niños es que hacen cicatrices más anchas. Hacen cicatrices más anchas porque la piel tiene una mayor tensión. O sea, pero si estamos hablando de personas, no sé, de 25 años, ya. Ya es un buen prótesis. Sí, o sea, arriba de los 19 20, años. 21, 22, para una prótesis de mama o para una cirugía de mama está bien. Para las cirugías estéticas, más que nada. Estética. Por ejemplo, de nariz. Esos ya ahorita puedes empezar desde 15 a 16 años. Ya conocemos los centros de crecimiento de la nariz. Más o menos el 90% del crecimiento de la nariz ya se completó para esa etapa. Entonces ya los cambios que va a tener son muy pequeños y ya puedes hacerlo con un pronóstico relativamente certero. Claro, mejor. Entonces pues depende de qué zona para decir de la edad, ¿no? Pero así como algo más de busto, lipo, glúteo, eso es ya arriba de los 20 años, ¿no? 20, 22 años. No, pues ahí está la respuesta. Esa pregunta fue muy buena. Precisamente otra de las preguntas es, una vez, ya vimos que la paciente tiene un motivo por el cual llega a la consulta y quiere operarse cierta zona. Sí. Y hay motivos que pueden ser aceptados, motivos que es mejor derivarlos a otras especialidades. Pero ya una vez que se opera, ¿cuál es el grado de satisfacción en el paciente? O sea, ¿sí aumenta el grado de satisfacción o de plano? Bueno, yo creo que esa pregunta está relacionada con el motivo, ¿verdad? Si el motivo no venía bien estructurado, entonces en el post la satisfacción no va a ser tan esperada, ¿no? Así es, sí, la persona trae un buen motivo y aparte el efecto que ella ve es realmente objetivo, tú lo ves. La paciente dice, es que quiero un aumento de busto porque es una talla 34A. Bueno, pues tú sabes que si va a obtener un beneficio de un busto un poco más grande. Lo dice, es que se me cuela aquí la pancita y no me gusta. Te dice un defecto específico. Entonces tú le mejoras ese defecto y esa paciente va a quedar muy satisfecha. O alguien que te llega y te dice, es que mis orejas no me gustan porque están muy grandes. Tú las corriges y van a quedar satisfechos. Ellos te están enseñando un defecto y tú lo estás viendo y es un defecto real. Generalmente esas personas van a quedar muy satisfechas con el resultado. Sí. ¿Qué tan satisfechas? Pues eso depende del grado de incomodidad o de inconformidad que hubiesen tenido. Y en algunas ocasiones es sorprendente. En general las personas están más contentas, llegan ya con más seguridad, a lo mejor llegaban medio desarregladas y ya en la consulta postoperatoria ya siempre llegan más. Sí, ya llega con el escotaxo, ¿no? Con la minifalda. Ya se peinan más. Ya se peina más. Pero en algunos casos es tan sorprendente que también te había comentado una paciente que operé hace ya muchos años, hace como unos 15, 18 años, extranjera, que incluso clasificaba como hipotiroidea y recibía hormonas tiroideas, no hacía ejercicio, vivía sola y entonces me pidió que le hiciera una abdominoplastía con liposucciones. Yo le comenté, pues tu pronóstico es intermedio, yo te recomiendo que después te pongas a hacer algo de ejercicio para que mejore, etcétera, pero no esperes un resultado así sorprendente. Claro. Y ella comentó, ok, sí. O un cambio radical. Sí, justamente. Entonces empezamos la cirugía, realizamos la cirugía, se fue y regresó más o menos como 6, 8 meses después con un cambio radical que me sorprendió, muy delgada. Sí. Me dijo, doctor, ya tengo novio, doctor, ya me quitaban las hormonas tiroideas, en realidad no soy hipotiroidea. Dice, ahora hago 2 o 3 horas diarias de ejercicio. Wow. Dice, y mi vida cambió por completo. De hecho, puso un negocio. En aquel entonces existían los compact disc. Me dijo, ya puse una tienda de compact disc. Entonces fue un cambio que a mí me sorprendió, así extraordinario. Claro. Pero también están las personas por el del lado contrario. Tuve una paciente que me pidió hacer un estiramiento facial, una paciente
pues no de tan gran edad, más o menos de unos 50 años, que sí tenía algunas características especiales en la cara y que yo acepté hacer el estiramiento facial. No, fue una de las pacientes que a veces no identificas que su motivación no es la adecuada. Y entonces esa paciente toda su vida, bueno, toda la vida estuvo viniendo a consulta postoperatoria, a control, nunca se manifestó satisfecha. Siempre dijo, es que pues como que yo siento que me falta aquí, es que pues yo no veo gran cambio, es que así. Entonces al final de cuentas la paciente medio se operó porque sus familiares le dijeron que se operara. Pero la conclusión en la última consulta que vino me dijo, pues usted dice que me va mejor y la gente dice que me va mejor, pero pues yo la verdad me siento y me veo igual. Entonces era una mala motivación, técnicamente era un buen resultado, porque a mí me gustaba de hecho la manera en que ella quedó, pero desafortunadamente pues ella nunca quedó conforme con su cara. Que precisamente a eso va la pregunta, ¿no? Cómo a veces ese cambio físico en la transformación de la cirugía plástica viene a transformar no solamente lo físico, sino todo tu entorno, ¿no? Cómo tú te percibes, cómo tú te sientes. Como nos contaba de la primera paciente, ¿no? Cómo ella logró un cambio radical donde ya subió su autoestima, su amor propio y dijo, me meto a hacer ejercicio, me pongo más bella, me peino, como decía, ¿no? Así es. Entonces, o hay otros pacientes donde de plano su entorno pues no cambia y dice, yo me veo, me percibo igual, los demás me dicen que sí se me nota, yo no me lo noto, yo en el espejo me sigo viendo y sintiendo completamente igual, ¿no? Sí. Entonces precisamente ahí el motivo por el que se vayan a hacer una cirugía plástica pues tiene mucho que ver en cómo van a percibir ese cambio al final de todo el proceso, ¿no? Así es. Y hablando como parte del proceso, precisamente a veces la gente quiere que sea como la varita mágica, ¿no? Tarán y ya estás bien hecha. Pero la realidad es que no, ¿verdad, doctor? O sea, hay cirugías donde es todo un proceso post-quirúrgico para realmente quedar como deseas. Todas las cirugías requieren un proceso de convalecencia y de recuperación, pues, y de maduración de la cirugía. Tú operas, por ejemplo, una liposucción, y las pacientes quieren que les haga la liposucción y la semana que viene ya están en bikini en la playa, claro, con las cuadritos. Obvio, eso queremos, ir a presumir el cuerpazo. Y por ejemplo, una liposucción, primero tiene que desinflamarse la piel, después tiene que, con el proceso de cicatrización, estirarse la piel, disminuir todo el grado de fibrosis, que la fibrosis es algo normal en cualquier cicatriz, pero que las mujeres actualmente como que lo ven como algo diabólico, porque dicen, es que tengo mucha fibrosis, y pues que te operaste vas a tener fibrosis. Pero la fibrosis es algo transitorio, que es parte de la remodelación de las cicatrices. Entonces un proceso de liposucción se ve bien como a las 2 o 3 semanas, pero en realidad el resultado final lo ves como a los 6 meses. La piel ya es elástica otra vez, ya no se le ven algunas de las marcas de la liposucción, ya toma el color normal, ya cuando la persona se mueve, la piel se mueve normalmente. Claro. O por ejemplo una cirugía de nariz, la nariz se ve bonita cuando la destapas, le quitas las vendas y el parche de yeso, ya se ve chiquita, ¿no? Se le ve chiquita y todo, pero a los pocos días llegan, oiga, pues es que ya se me inflamó, ya se me ve gorda otra vez la nariz. Y ya le comentas, bueno, vas a tardar mucho tiempo en desinflamarte, y ellos se tocan la nariz y la nariz se siente como de piedra, la nariz dura por el proceso de inflamación. Va mejorando y mejorando y mejorando, se ve más o menos bien como unos 3-4 meses después, pero en realidad la nariz se puede ver bastante bien o ya terminó su proceso de remodelación de cicatrices hasta un año después. Wow. Y en general, pues muchos cirujanos de nariz le dicen al paciente, es que tu resultado lo vas a ver finalmente hasta un año después. Claro. O si tienes que hacer, por ejemplo, algún retoque porque algo no le gustó a la nariz, es conveniente esperarte 6, 8, 10 meses para hacer el retoque. Para volver a tocar. No inmediatamente. Oh, ¿no? okay. Y así. Entonces ahí está, o sea, es todavía un proceso en el post que tienen que llevar, ¿no? Y de ciertos cuidados también que el mismo cirujano les va a estar diciendo qué es lo que tienen que hacer para realmente obtener el resultado que están buscando, ¿no? Aparte tienes que cuidar tu cirugía, porque si tú vas a un cirujano plástico y dices, pues quíteme la grasita, hágame liposucción, pero saliendo de ahí te vas y no cuidas tu alimentación y no haces ejercicio, fumas, etcétera. Le voy a reclamar al cirujano. Obviamente, pues a veces vienen y te reclaman. Sí. Pero eso es muy fácil de resolver porque le preguntas, ¿cuántos kilos subiste desde que te operé? Ya, pues 5 o 6 kilos. Pues ahí está el resultado. La respuesta, ¿no? Es, de ¿no? por qué no Entonces tuvo. tú tienes que cuidar la cirugía. Y a veces les digo a las personas, te tienes que comprometer con tu cirugía, porque yo te la voy a hacer, te voy a cobrar,
te voy a meter a un riesgo quirúrgico, te voy a agredir, te vas a inflamar, te va a doler. Claro. Digo, y si tú no lo cuidas, es como irte a comprar un carro, lo sacas de la agencia y lo chocas a la siguiente calle. Entonces tienes que cuidar tu inversión, en este caso tienes que cuidar tu inversión y tus riesgos. Claro. Si tú sales de la cirugía, ya que pasó el tiempo de recuperación, empiezas a hacer un ejercicio, comes más o menos de forma sana, no fumas, etcétera, tu resultado Sí. no solamente va a ser el resultado bueno que te ofreció el cirujano plástico, sino que tú lo vas a mejorar más. Tal vez el cirujano plástico te llevó a un 7 o un 8, pero tú te puedes llevar hasta un 9, hasta incluso Claro, un 10. claro. No, fíjense qué importantísima es esta parte precisamente, porque como dice el doctor, tienes que cuidar tu inversión, ¿no? O sea, si ya te lo hiciste, ya gastaste, ya entraste a todo ese proceso, pues cuidarlo, ¿no? Que a veces, yo creo que de ahí viene el mal concepto de la cirugía estética, que a veces dicen, ay, pues sí, se hizo lipo, qué fácil, ay, pues se puso nalgas, qué fácil, ¿no? Pero la realidad es que no, esa persona que se ha hecho ese proceso y que lo está cuidando, no solamente fue la cirugía, o sea, también lo está cuidando, lo está moldeando, lo sigue moldeando, ¿no? También, entonces, ya no solamente fue la magia de la cirugía estética, sino también esa disciplina que adquirió precisamente después de someterse a tal cirugía, ¿no? Así es. Bueno, qué interesante. Fíjense, también está precisamente hablando de la recuperación postquirúrgica, pues el proceso que nos decía el doctor de cicatrización, de la forma que vamos a obtener, las complicaciones, ¿no? También ahí dentro de esto pues va a haber también todo un proceso donde se sigue invirtiendo, ¿no? Claro. En el cuidado postquirúrgico. Se sigue gastando dinero ahora sí tal cual, ¿no? De alguna manera, pero por ejemplo las cosas más caras, yo les digo de repente a los esposos de las pacientes, les digo, no, te vas a gastar después de la cirugía en ropa el doble de lo que yo te voy a cobrar. Claro, porque todas vamos a querer lucir el cuerpazo, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, precisamente algo que se nos estaba yendo y que yo recuerdo que me contaba cuando le proponía el tema, me decía sobre la línea muy delgada entre la cirugía estética y la cirugía reconstructiva, y me platicaba de una malformación de las orejas, ¿no? Donde precisamente la persona tiene las orejas muy hacia el frente y podía estar una persona toda su vida vivir así, pero que realmente era una malformación, o sea, de nacimiento. Así es. Sí, es dentro de la enfermedad de los arcos branquiales, que son defectos congénitos de la oreja. Las orejas prominentes se llaman, son uno de los grados más bajos de defectos del arco congénito, del arco braquial, perdón. Entonces, la persona puede vivir con sus orejas así toda la vida, pero hay personas pues que se retraen socialmente, que se tapan las orejas con cabello, incluso hombres se dejan el cabello largo para que no los vean, y les produce una inseguridad severa que finalmente interfiere en su vida pública, en su vida laboral, en su vida social. Incluso tal vez a lo mejor les dificulta tener alguna relación romántica, porque tienen una gran inseguridad. Claro. Entonces cualquiera te puede decir, pues tú puedes hacer toda tu vida con tus orejas levantadas, pero esa persona no puede hacer su vida normal con esas orejas levantadas. Entonces, ¿qué tanto es estético? ¿Qué tanto es reconstructivo? Si tú lo operas, la persona se va a sentir ya confiada con ella misma, y entonces le vas a quitar ese motivo de conflicto. Le está restaurando de alguna manera su salud, su estado de salud, otra vez con la definición de la OMS. Claro. Entonces ahí ya hiciste una cirugía reconstructiva. Sí, 100%. ¿Y qué? O sea, porque hemos estado hablando precisamente de esa gente que dice, no, yo sí, porque todo el tiempo estas orejas o esta nariz o esto X, sí llega a la consulta. Pero ¿ha llegado alguna vez algún paciente que diga, pues yo sí tengo las orejas feas, ya lo sé, pero vine porque mi mamá, mi papá o mi esposo o mis hijos me dijeron que me las operaran? Sí. Y aparte tengo el recurso para operarme. Pero yo en realidad ni me siento mal, me gustan, o sea, ni me disgustan ni nada, estoy bien. Si han llegado y al final se obtienen como ese gusto de, wow, sí cambié, o... Pocas veces, en general cuando una persona llega y te dice, es que todo el mundo quiere que me opere, pero a mí no me importa, yo les digo, no te operes. ¿Tú te quieres operar? No, no me quiero operar, entonces no te operes. Y eso es más común, a manera un poquito de juego, que llegan de repente parejas, esposos, y que la señora viene para buscar una cirugía y de repente me dice, a él también opera de tal cosa.
Ajá. Y ya yo le pregunto al esposo, ¿tú te quieres operar? Y dice, no, yo no me quiero operar. Digo, no, pues entonces no se opere. Claro, No, pero es que mira, está muy feo de aquí, que las orejas, sí. o que la nariz la tiene fea, o que mira, ya se le colgó el cuello. Pues sí, pero él no se quiere operar. Pero es que se ve feo, pues sí, pero él no se quiere operar, entonces no lo voy a operar. Claro. Pero al final tienen ese gusto de, sí, Hay wow. pocas veces que operas a alguien que llegó con ese motivo. Es raro que acceda yo a hacer esa cirugía, pero sí, cuando a veces lo hacemos, las personas dicen, bueno, pues sí, no me importa mucho, pero sí me veo mejor. Y ya. Pero no es un grado de satisfacción importante. Ustedes dicen, pues sí, ya me veo mejor, pero en realidad no les importa mucho, pues no les va a dar mucho más satisfacción. Claro, no van a encontrar ese cambio, esa satisfacción, como decíamos, esa satisfacción mayor. Y la pregunta del millón, doctor, o sea, ¿qué necesitamos para operarnos con el doctor Saldaña? Bueno, o en general con cualquier cirujano plástico, pero yo así como lo escucho, porque de que se hacen este tipo de cirugías de kits, del paquete, el combo, o estas cirugías de la cesárea más la lipo, o estas cirugías tan exuberantes, exóticas, donde está el peso y todo es demasiado en el concepto de nosotros, de que se hacen, ¿no? O sea, hay cirujanos que las hacen y las van a aceptar y van a pagar por ellas, pero usted precisamente nos decía, en mi opinión profesional y personal, no. Usted es algo más estético, más que esté alineado, que esté fisiológicamente en armonía con esa persona, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es esa, ¿qué necesitamos para podernos operar con usted? Pues primero un cochinito. Un cochinito bien lleno, ¿verdad? Porque vacío no. No, bueno, primero, pues que como yo te comentaba, si tú te ves en el espejo o cuando te pruebas ropa o algo, siempre ves un defectito por ahí y no te gusta, y no te gusta, y no te gusta, o vas a una fiesta o a una reunión y estás tratando de esconder pues ahí la llantita, o te paras de tal manera que no te vean la pompa porque está planita, claro. o como decíamos, te tapas las orejas, etcétera, ¿no? Sí. O en las fotos siempre buscas que no salga tu nariz porque se ve fea. Entonces, y eso te está produciendo un motivo de inseguridad y tú te sientes capaz de someterte a una cirugía, entonces es un buen motivo y es una razón por la que puedes ir al cirujano plástico. Ya el cirujano plástico te puede orientar si es algo que puede corregir bien, el grado de mejoría que te puede ofrecer, etcétera, ¿no? Y una vez que lo decides, pues someterte a exámenes médicos, a análisis de sangre, alguna vez, por ejemplo, en la mama, algún ultrasonido mamario, incluso a lo mejor una mamografía en pacientes de más edad. Pacientes también de mayor de 45 años, yo de rutina les mando a hacer una valoración cardiológica y si el estado de salud es suficiente, entonces ya podemos programar la cirugía. Obviamente ahí ya le informas al paciente que va a pasar por el periodo de convalecencia, los posibles riesgos, etcétera, etcétera. Tienes que estar consciente de que de repente, aunque las cosas todos las hacemos con la mejor intención, claro, y con el mayor cuidado posible, pues de repente puedes tener complicaciones y debes de estar consciente de que tal vez tengas que pasar por otros procedimientos para resolver esas complicaciones o que tengas que esperar más tiempo para obtener tu resultado. Claro. Pero bueno, esto es también un poco de conflicto porque en general las personas que quieren hacerse una cirugía estética pues son personas con una personalidad más exigente, ¿no? Una persona que es así, pues muy tranquila, que medio conformista, pues nunca va a pensar en hacerse una cirugía estética. Entonces son personas que buscan un nivel de superación importante, a veces que son también aceptan poco el fracaso, ¿no? En el post, en ¿no? El post. Entonces son personalidades demandantes, por decirlo de alguna manera. De repente en los hospitales algunas enfermeras, por ejemplo, se quejan, es que sus pacientes son muy especiales, todos son muy exigentes y así, así. Digo, pues es que las personas que no son así, no se hacen cirugía estética, claro, wow, no la buscan. Ahí hay un perfil, ¿no? Sí, es un perfil, una personalidad pues un poco dominante, un poco ambiciosa, etcétera, ¿no? Ok, qué interesante. Fíjese, quisiera leer un poquito más de comentarios que nos dice aquí Fernando Ledesma, que también es uno de nuestros seguidores fieles. Gracias, Fernando, por seguirnos escribiendo. Dice, ¿una cirugía plástica es solamente estética o también puede intervenirse alguna alteración funcional? Es decir, en mi caso, tras una fractura del tabique nasal, un lado tiene
a congestionarse más y me dificulta la respiración. ¿Podría corregirse dicha alteración? De hecho, precisamente yo, bueno, le contesto a Luis, creo que somos compañeros de la misma historia. Así. No me golpeé, pero de nacimiento precisamente el tabique lo tenía desviado y eso me estaba causando muchos problemas al respirar, o sea, esto tenía taquicardias, ¿no? Y precisamente pues llegué con el otorrino para hacer una cirugía funcional, no estética. Entonces, bueno, ya de ahí dije, bueno, si conozco al doctor Saldaña, pues por ahí que le dé la manita de gato, ¿no? Y entonces, bueno, en realidad lo inicial fue algo funcional, que es lo que nos está diciendo aquí Luis, ¿no? Entonces ahí es donde precisamente usted, doctor, los derivaría, ¿no? Sí. Porque ahí es la parte más del otorrino. Pues ya depende de la expectativa del paciente, pues si nada más quiere la parte funcional, obviamente pues es más recomendable que lo vea un otorrino. Aparte, pues la parte funcional, y si tienes un seguro de gastos médicos, pues a lo mejor el seguro te lo paga, ¿no? O te lo puedo. Fíjese, nos dice Carla Yareli, también una de nuestras seguidoras. Saludos, Carlita. Dice, la cirugía plástica es un tema muy interesante, ya que como lo mencionan anteriormente, aún no es tan aceptado por ciertas personas. Es curioso que muchas personas piensan que solo es someterse a la cirugía y ya, y muchas de las veces no se tienen los cuidados postoperatorios. Pues eso hasta pasa con los demás tipos de cirugía, ¿no? De repente ves al derechohabiente, al pacientito ahí con el brazo todo en el río, ¿no? O sea, entonces a veces no tienen ese cuidado postquirúrgico. Entonces ya nos lo decía y nos lo aconsejaba el doctor Saldaña. Cuiden su inversión, si se hacen este tipo de procedimientos, cuiden su inversión en el post, ¿no? Y en lo que sigue, ¿no? En lo que resta, porque pues ya fue un procedimiento que te hiciste y va a ser de por vida. Quisiera seguir leyendo más comentarios, pero ya se nos acabó el tiempo y antes de irnos, pues precisamente les quiero compartir que el doctor Saldaña, que sabe que lo queremos mucho en el Colegio de Enfermería, ya sabe cómo somos la mayoría de las enfermeras, y bueno, no solamente el colegio estaba formado por mujeres, también hay hombres, obviamente. Precisamente él, en respuesta al cariño que le tenemos y demás, y que aparte ya nos ha prestado muchas veces su consultorio, doctor, ya era necesario hacer este coffee time con él. Sí, ya nos va a pagar renta. Todavía no producimos tanto, ¿verdad? Entonces, precisamente debido a todo esto, el doctor nos está haciendo a todos los socios del colegio, porque el doctor forma parte de los beneficios que le estamos dando a todos los socios del colegio. Doctor, ¿qué nos va a regalar? Bueno, la consulta de valoración sin costo. La consulta de valoración sin costo, así que pueden venir a hacer... Pero tienen que hacer cita. Sí, tienen que hacer cita. Tienen que hacer su respectiva cita y el doctor, pues bueno, nos va a estar ahí regalando la consulta de valoración, donde pues bueno, precisamente puede valorar tus motivos, puede valorar si lo necesitas, si no necesitas ese cambio físico y bueno, hasta la cotización, ¿no, doctor? ¿Cuánto nos va a cobrar? Así es. Sí. Bueno, y ahí ya vienen otros temas, entonces... Pues muchas gracias, doctor Saldaña, muchas gracias a todos los que están aquí, al staff, les cuento que vinieron de hecho algunas personas por su kit de socios, pues bueno, ya de entrada la consulta, ¿a poco no? La consulta de beneficio como socio del colegio, pues ya la van a estar recibiendo. Doctor, muchas gracias, qué gusto tenerlo aquí en el Coffee Time y en su consultorio. Muchas gracias. En su consultorio. Muchas gracias por la invitación, fue un placer, muchas gracias a Brenda. Sí, nos rescató. Cambiamos de staff, ya lo vamos a cambiar. Sí, ya les dije. Ya, vamos a tener nuevo staff. No, muchas gracias a cada de las personas que están acá y los que nos siguieron, de verdad, muchas gracias. Esperamos les haya gustado este Coffee Time y pues vengan con el doctor Saldaña por su consulta gratis. Nos vemos, chao.